Bienvenidos, mi nombre es Ana Jazmín. El tema principal a tratar a lo largo de estas semanas será las fluctuaciones económicas durante la pandemia. Veremos un breve recuento de los múltiples impactos económicos de la pandemia en México. En particular, se revisa el impacto que ha tenido la pandemia y el confinamiento sobre la actividad económica, el consumo, el empleo y la pobreza. Partiremos con nuestro primer subtema, empezando con el impacto sobre la actividad económica en México. Siendo así, comencemos. Impacto sobre la actividad económica en México. El impacto de la pandemia sobre la actividad económica en México ha sido muy significativo. La magnitud y características de dicho impacto pueden identificarse en tres fases o etapas distintas. Por un lado, se tuvo un primer efecto a fines del primer trimestre de 2020, derivado del cierre de varios países y de la correspondiente cancelación de vuelos a nivel mundial. Esto representó un enorme choque negativo en marzo en aquellas entidades y regiones del país orientadas a actividades turísticas, como por ejemplo Quintana Roo y Baja California Sur. El inicio del confinamiento en países asiáticos y europeos también se reflejó en las primeras disrupciones importantes en los procesos productivos asociados a las cadenas globales de valor de algunos sectores manufactureros. En segunda instancia, la actividad económica en el país se desaceleró significativamente como resultado de la decisión de suspender todas aquellas actividades como no esenciales. Aquí le podemos decir la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esta decisión inevitablemente afectó a varios sectores manufactureros y de servicio que debieron cerrar temporalmente para garantizar el distanciamiento social, aunque en varios sectores se extendió incluso hasta el mes de junio y en algunos otros aún sigue vigente. Es importante señalar que a fines de mayo, algunos sectores importantes, como la minería, la construcción y las industrias automotrices y aeroespaciales, pasaron de ser considerados como actividades no esenciales a ser definidas como esenciales. La reapertura de estos sectores a partir de junio fue, en un inicio, relativamente limitada, derivada del hecho de que fue necesario hacer ajustes y preparativos logísticos para garantizar condiciones de sanidad apropiadas en el centro del trabajo. La tercera fase, que comenzó a partir del mes de julio, estará definida por un proceso de reapertura que será más lento y gradual de lo que originalmente se anticipaba. Esto se debe a que los contagios continúan en niveles relativamente elevados y que los temores de un rebrote de la enfermedad aún estén presentes. Esto implica que la nueva normalidad será una en la que varias actividades económicas seguirán estando afectadas y que no podrán regresar a sus condiciones previas en tanto no se cuente con una solución más definitiva al tema de la pandemia. En este sentido, esta duración es, hasta este momento, bastante incierta. Las fases que hemos descrito tienen su correlato en las cifras de actividades económicas en México. La primera fase, por ejemplo, se reflejó en una contracción del menos 1.3% en el indicador global de actividad económica de marzo con respecto al mes previo, usando cifras desestacionalizadas. Esta contracción fue provocada, entre otros factores, por una caída mensual del menos 26 y menos 8% en los sectores de servicios de alojamiento temporal y de preparación de bebidas y alimentos, servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, respectivamente. De igual forma, las actividades manufactureras tuvieron en marzo una primera caída importante de menos 4.7% con respecto al mes previo como resultado de las disrupciones iniciales en las cadenas globales de valor hasta ese momento. Sin embargo, la caída aún era relativamente focalizada y se concentraba en algunos sectores y regiones del país. La segunda fase, por su parte, significó una caída mucho más profunda y generalizada. Así, el indicador global de actividad económica, IGAE, de abril disminuyó en 17.3% con respecto a marzo, la contracción más grande de toda la historia para un solo mes. Esta caída fue resultado de una disminución tanto en la actividad industrial, menos 25%, como en el sector de servicios, menos 14%. Dentro de estos, la caída más profunda fue en el servicio de alojamiento temporal y de alimentos y bebidas, que cayeron en un 60% adicional, seguido del comercio al menudeo, menos 31%, transportes, correos y almacenamiento, menos 26%,
servicios de esparcimiento culturales y deportivos, menos 24%, y comercio de mayoreo, menos 15%. En la industria, la caída provino tanto de la construcción, menos 33%, como de las manufacturas, menos 31%. Las cifras de la actividad económica para el mes de mayo reflejaron todavía una ligera contracción adicional con respecto a abril, menos 1.8%. El IAE de mayo también se continuó contrayendo y se redujo en 2.6% con respecto a abril. En cualquier caso, es posible anticipar que en mayo la economía tocó fondo. A partir de junio, con la reapertura de algunos sectores adicionales, minería, construcción automotriz y aeroespacial, es altamente probable que la producción de la economía haya comenzado a recuperarse. En su comparación anual, la actividad económica en los meses de abril y mayo se contrajo en 19.9 y 22.7% con respecto a los meses correspondientes en 2019. Durante junio, si bien es probable que la caída anual sea menor, también es cierto que esa caída aún estará determinada por las restricciones sanitarias y de movilidad. Así, es posible suponer que la caída anual de la actividad económica durante el segundo trimestre de 2020 será de entre menos 19 y menos 20%, la mayor caída anual para un trimestre que se haya registrado en toda la historia. Esto a su vez implica que la caída anual del Producto Interno Bruto durante todo el primer semestre de 2020 será ligeramente superior al 10%, debido a que la caída del primer trimestre fue del menos 1.4% de su comparación anual. La pregunta ahora es, ¿qué pasará con la economía en el resto del año y cuánto tiempo le tomará a México recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia?